Hola, ¿cómo les va? Vamos a ver un poco de la radiología normal del abdomen y algunos patrones radiológicos en radiología simple. Así que comencemos viendo qué cosas podemos reconocer en una radiografía simple del abdomen. En ellas, como vemos en la imagen de la izquierda, es posible identificar las siluetas renales, aquí el riñón derecho, y vemos muy bien el contorno porque el riñón está rodeado de grasa perirenal. Conocemos las densidades básicas de agua y de grasa y eso nos permite diferenciarlo perfectamente. Lo mismo con el riñón izquierdo. También podemos reconocer el borde inferior del hígado, que está aquí, e inclusive en este sector es posible identificar lo que sería el receso de Morrison, aunque sí el peritoneo no lo podemos ver. En los flancos, como vemos en la radiografía de abajo, es posible identificar el tejido celular subcutáneo, los músculos de la pared abdominal, la grasa preperitoneal o properitoneal, que nos separa la pared abdominal de la cavidad peritoneal, y aquí vemos gas en el colon ascendente y ciego y algunas pequeñas burbujas en el intestino delgado. Como vemos en ambos ejemplos, solo va a existir aire, que es nuestro contraste natural, en el estómago, en el colon y en algunas asas de intestino delgado. Así que solamente vamos a reconocer aire en estos sectores, en el estómago, en el colon y quizás alguna burbuja de intestino delgado. Veamos ejemplos de radiografías normales del abdomen. Aquí en dos pacientes, fíjense, un masculino a la izquierda, un femenino a la derecha. Dijimos que la distribución aérea normal era reconocer aire en el estómago, en el colon, como podemos ver aquí, o acá en el colon sigmoides y un poco en la ampolla rectal. Muy pocas burbujas podemos identificar en la región centroabdominal, donde vamos a ver el intestino delgado. Y en la imagen de la derecha lo mismo, vemos aún mejor el colon transverso con sus austras características, que le dan este aspecto como de guirnalda. También el estómago, el techo, el cuerpo, el antro, inclusive acá es posible ver parte de la primera y segunda porción del duodeno. También aire en el colon descendente, en el recto sigma, pero el resto del abdomen no hay aire. Esto es el patrón de distribución aérea normal. Claro que si las radiografías las hacemos con el paciente en decúbito dorsal o con el paciente en bipedestación va a cambiar, ¿no? Dependiendo de si hay cavidades que tienen aire y líquido, con lo cual se van a formar niveles ciroaéreos. A la izquierda, la imagen que recién acabamos de ver, radiografía del abdomen en decúbito supino. Pero si lo ponemos de pie al paciente, fíjense este niño que había tomado líquidos y entonces tiene el estómago líquido con densidad de agua y aire en el techo y forma un nivel hidroaéreo. Además, en este chiquito que tenía una constipación, vemos la abundante cantidad de materia fecal que hay en todo el marco colónico. Fíjense aquí en la ampolla rectal o en el colon descendente, con este aspecto que algunos describen en miga de pan. Es una mezcla de densidades de agua y de aire dentro de la luz del colon, y colon porque tiene austras, como ya mencionamos. Pero así como está la distribución normal de aire, hay patrones radiológicos. Y dentro de estos patrones radiológicos en el abdomen, vamos a encontrar colecciones anormales de gas. Por supuesto que la radiografía es muy buena para las calcificaciones y para los cuerpos extraños radiodensos, ¿no? En cuanto a las calcificaciones, bueno, algunas litiasis, por ejemplo las renales, las calcificaciones vasculares o algunos tumores que pueden calcificar. Con respecto a los cuerpos extraños, recuerden que tienen que ser o metálicos o una alta densidad de calcio para que podamos identificarlos en la radiografía. Aquellos cuerpos extraños vegetales, carosos, espinas o plásticos no los vamos a poder ver. Algunos de vidrio sí, dependiendo del contenido de plomo que tenga ese vidrio. ¿Y qué tal es la radiografía para ver líquido libre de intraperitoneal? Bueno, la verdad que es muy mala y el mejor método es la ecografía para identificar líquido libre en cavidad. Y para evaluar masas palpables o no dentro de órganos sólidos o tubo digestivo, bueno, nos vamos a ir a métodos seccionales como la ecografía abdominal, la tomografía y resonancia del abdomen y de la pelvis. Pero comencemos con las colecciones anormales de gas. Entonces, ¿dónde puede estar el gas anormalmente? Bueno, puede estar dentro del propio tubo digestivo,
y configurar distintos cuadros radiológicos o patrones radiológicos bastante característicos. Uno de ellos es el hilio obstructivo, o sea, obstrucción del intestino mecánico, delgado por una causa mecánica. El hilio paralítico, o sea, no tiene movimiento y entonces empieza a relajar, a llenar de líquido y aire, o la obstrucción del colon. O puede haber colecciones de aire extraluminales, y en este caso puede estar en el peritoneo y esto configurar un neumoperitoneo, o en el retroperitoneo y entonces configurar un retroneumoperitoneo, o dentro de colecciones abscedadas, ¿no? En abscesos, dependiendo del germen que provoque esa infección. También muy pocas veces podemos verlo dentro de la pared de la luz dentro de la pared del tubo digestivo, y eso se llama neumatosis, o dentro de los parénquimas, por ejemplo, cuando se rellenan con aire estructuras tubulares que existen en el organismo o vasculares, o inclusive en procesos de necrosis de tumores, y entonces ahí esa zona puede acumular aire. Vuelvo a reiterar que el aire normal solo lo vamos a identificar en el estómago, en el colon, y muy poco en el intestino delgado, que se va a proyectar sobre la región centro-umbilical centro abdominal o umbilical. Pero vayamos a un patrón clásico que es el hilio obstructivo, y esto recordemos que es la obstrucción mecánica del intestino delgado. ¿Qué signos nos van a dar de que esto puede ser una obstrucción del intestino delgado? Que puede ser además completa o incompleta. Bueno, desde el punto de vista radiológico lo que vamos a ver es distensión de asa de intestino delgado, que van a tener más de 3 centímetros de diámetro en la radiografía hecha en decúbito. Vamos a encontrar niveles hidroaéreos más de 2 en las radiografías hechas en bipedestación, que a veces van a tener una disposición en escalera, como vemos en el esquema de la derecha. Inclusive a veces vamos a reconocer un signo que se llama el signo del rosario de perlas, que vamos a ver un ejemplo, que es como una serie de burbujas de aire puestas en hileras, que son las burbujas que quedan dentro de la luz de asas de intestino delgado dilatadas, muy llenas de líquido y pequeñas burbujas arriba que hacen esta imagen en rosario. También el signo del revoque, que es la separación de la luz de las asas de un asa de intestino con otra asa de intestino, ambas dilatadas, pero que como hay algo que se interpone entre las paredes de una y otra, entonces se separa ese espacio y lo llamamos signo del revoque. Por supuesto, si está ocluido el tránsito a nivel del intestino delgado, el colon va a tener escasa contenido aéreo, y al revés, el estómago, como si no hay un tránsito adecuado, el estómago se va a llenar de líquidos y de aire también, que es de gluten. ¿Cuáles son las causas del hilio obstructivo? Bueno, una de las causas más frecuentes son las bridas, que son adherencias del peritoneo que cruzan un asa y entonces hacen que ahí disminuya el calibre y provoque la obstrucción. También las hernias atascadas, los tumores propios del tubo digestivo, los vólvulos, que es la torsión del asa, de esa asa de intestino delgado sobre la base, se tuerce y entonces la luz, y fíjense, recuerden como si fuera esos globos tipo tubos, que si uno los retuerce, la luz se cierra y entonces provoca la estenosis. Enfermedades inflamatorias del intestino, como la enfermedad de Crohn, y menos frecuente la invaginación intestinal, que es que se introduce una parte del intestino dentro de la otra parte distal. Es como, ¿vieron cuando uno se saca el guante de la mano y queda una parte del guante por dentro, otra parte por fuera? Bueno, eso sería la invaginación del intestino, que es más frecuente en los niños, pero que lo podemos ver en adultos, y en este último grupo generalmente está relacionado a un tumor primario del intestino. Veamos algunos ejemplos de hilio obstructivo. Fíjense este señor que estaba con dolor, distensión abdominal, con náuseas. Y en las radiografías vemos en la de la izquierda, radiografía acostado, y a la derecha en posición de pie, cómo están tan dilatadas las asas de intestinos delgados en la región centroabdominal. Y decimos que es intestino delgado y específicamente yeyuno, porque si ustedes se fijan el patrón de pliegues, van a ver que son líneas, una paralela al lado del otro, y dan este aspecto como de pilas de monedas. Entonces están muy dilatadas, tienen más de 3 centímetros. Cuando hacemos radiografía en bipedestación hay múltiples niveles hidroaéreos. Fíjense, hay distintos
a distinta altura, con el signo de la escalera. El estómago va a estar muy distendido, con aire, un poco de aire y mucho líquido, y escaso contenido en el colon. Fíjese que hay un poco en el colon ascendente, pero nada en el colon izquierdo. Bueno, un paciente con un hilio obstructivo. Qué distinta es la radiografía a lo que vimos de normal. O acá hay otro paciente también que estaba también con dolor, con vómitos, y fíjense en la radiografía, como vemos la distensión de asa de intestino delgado en la región centroabdominal. Otra vez reconocemos estos pliegues paralelos unos a otros, pero además reconocemos acá, fíjense cómo se ensanchó el espacio entre la luz de esta asa y esta otra, y esto es el famoso signo del reboque. Si hago la radiografía de pie, encuentro los múltiples niveles ciroaéreos en escalera, ¿eh? Y qué poco contenido tengo en el colon, muy poquita cantidad de aire, y qué gran contenido tengo en el estómago, está lleno de líquido con muy poquito aire acá arriba. Entonces son cuadros muy característicos de hilio obstructivo. Por supuesto, desde el punto de vista radiográfico no conocemos la causa, pero sabemos la lista de las causas más frecuentes que lo pueden provocar. Fíjense cómo se ve la brida, que dijimos que es la causa más frecuente, así se la ve a la brida en el intraoperatorio, cómo hay un área de estenosis, ahí hay como una banda de fibrosis que cruza la luz y provoca la obstrucción del intestino delgado, que el cirujano libera y bueno, vuelve a recuperar la luz. Y acá en esta radiografía de abajo vemos una radiografía hecha en decúbito, donde hay múltiples asas dilatadas con aire, pero fíjense que acá se ve una serie de burbujas de aire en hilera. Bueno, este es el signo de collar de perlas. Y recuerden, el paciente está acostado, el asa está muy distendida con líquido y pequeñas burbujas de aire se ponen en la porción superior, con lo cual se van a formar como hilera siguiendo la luz del asa intestinal. Y eso es el signo de collar de perlas acá. Así que se ve muy bien y además vemos la separación de la luz entre una asa y otra, y esto es el signo del reboque. Distinto es la oclusión del colon, ¿no? Miren este señor adulto, que estaba con dolor periumbilical, un abdomen blando pero doloroso, y entonces le hacemos las dos radiografías, ¿no? En decúbito y en bipedestación, y vemos en decúbito la severa distensión gaseosa de todo el colon, fíjense, el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático, el transverso, perfecto, no vemos bien el colon descendente ni el recto sigma. Y hacemos la radiografía de pie y hay múltiples niveles hidroaéreos. Pero, ¿qué lo diferencia de la dilatación del intestino delgado? Bueno, observe que el colon tiene austras, que no son los pliegues que se seguían de lado a lado. Estas son austras, son austras típicas del colon, y por eso lo podemos diferenciar al colon del intestino delgado, en particular del yeyuno. El ilion es un poco más lisa la pared, aunque sigue teniendo pliegues. U otra causa de oclusión intestinal del colon grueso, del intestino grueso, del colon, en este caso un paciente que estaba con una constipación, con un bolo fecal. Fíjense la severa distensión de tanto del colon, en este caso también de asas de intestino delgado en la región centroabdominal, importante cantidad de materia fecal, sobre todo se ve muy bien en la radiografía en el colon ascendente, en el ciego, en el colon sigmoide y acá en la polla rectal. Y fíjense en esta reconstrucción sagital de tomografía, la gran cantidad de materia fecal que ocupa el recto y que corresponde a un bolo fecal. Y causa, digamos, oclusión del colon distal. Bueno, en el paciente anterior, que tenía oclusión del colon distal, lo más probable, una de las causas más frecuentes, el cáncer del colon izquierdo, que provoca estos cuadros. Al ser estenosante puede provocar una oclusión intestinal, o también en estos pacientes que tienen bolo fecal. Muy bien, en este paciente en particular, ¿por qué es tan distendida la asa de intestino delgado? Pues bien, la válvula ileocecal es incontinente y entonces el aire no vuelve para atrás, un poco del aire del colon vuelve un poco para atrás, y por eso vemos distendido el intestino delgado en la región centroabdominal. Hay algunos cuadros de oclusión del colon muy característicos, que es el vólvulo del colon sigmoides. Les vuelvo a reiterar que el vólvulo es cuando el asa se retuerce en la base, y entonces provoca una estenosis de la luz en la base de esa asa, con lo cual todo este segmento del colon sigmoide se dilata muchísimo, como vemos aquí, se llena de aire,
Y tiene además la posición de las dos paredes que le dan como una hendidura, acá esta imagen de hendidura, la forma ovalada que adquiere y que parece el grano de café. Y es muy característico al encontrar este signo de que sea un vólvulo del colon sigmoides. Pasando entonces desde lo que es ilio obstructivo o obstrucción mecánica del intestino delgado, la obstrucción del colon, está lo que se llama ilio paralítico. Y acá es que no hay peristalsis, o sea que no hay una causa de oclusión, sino lo que hay, no hay peristalsis, que el intestino no tiene peristalsis. ¿Y en qué grupo de pacientes vamos a ver esto? Bueno, muchos, pero sobre todo en el postquirúrgico, pacientes con peritonitis o isquemia intestinal, gastroenteritis aguda, cólicos renales, fracturas de la columna lumbar, hipopotasemia o algunos medicamentos como los opiáceos. Y desde el punto de vista radiográfico, ¿qué vamos a ver? Bueno, gran distensión de todo el colon y del intestino delgado, gran distensión aérea, si le hago una radiografía en bipedestación, va a haber múltiples niveles en todo el tubo digestivo. Y ustedes me podrán decir, pero ¿cómo hago para diferenciar del anterior, de este que tenía un bolo fecal, que también se parece un poco? Bueno, recuerden que este paciente tiene un ilio paralítico, con lo cual un ilio paralítico al examen clínico no voy a tener peristalsis, va a ser un abdomen silente, silencioso, digamos, no va a haber ruidos de lucha porque está paralizada la pared del intestino, por eso se dilata, se llena de aire, se llena de líquidos y hace estos niveles hidroaéreos. Y además conozco el cuadro clínico del paciente, si es un postquirúrgico, si está con una peritonitis, si está con la gastroenteritis o control la analítica o qué medicamentos toma, ¿no? Y así se ve el ilio paralítico, fíjense en la severa distensión de asa de intestino delgado, pero que, digamos, no hay ningún tipo de oclusión, están totalmente distendidas, llenas de líquido y aire, pero no hay ningún tipo de oclusión. Dijimos por ahora los patrones anormales dentro de la luz del tubo digestivo, y ahí hablamos del ilio paralítico, oclusión del colon, y del ilio obstructivo. Pero también puede haber aire patológico por fuera del tubo digestivo, y uno de los lugares es el peritoneo, y eso es el neumoperitoneo. ¿Por qué puede haber aire en el peritoneo? Bueno, básicamente las dos razones fundamentales son el postquirúrgico reciente, que quede después de la cirugía aire en la cavidad peritoneal, y la perforación de víscera aórtica. Pero si ustedes se fijan en el listado que está allí, que lo pueden leer, las causas son muchísimas, y no me voy a detener en ese listado. Pero para hacer el diagnóstico, ¿qué estudio de imágenes utilizo? Bueno, el mejor estudio de imágenes es la radiografía de tórax frente en bipedestación, con lo cual voy a buscar el aire extraluminal en las regiones subfrénicas. Fíjense en esta radiografía acá, abajo del hemidiafragma derecho, se lo ve fantástico. O acá en este otro paciente vemos aire entre el diafragma y la cúpula del hígado. Este aire está en el peritoneo, lo mismo del lado izquierdo en dos pacientes, uno con perforación de víscera hueca y otro postquirúrgico, pero que es fácil es reconocer el neumoperitoneo. En ocasiones el paciente no se puede poner de pie, entonces un recurso que tenemos es hacer una radiografía de abdomen en decúbito dorsal, pero esta radiografía de abdomen la vamos a indicar en perfil de abdomen, con el rayo horizontal. Con lo cual hacemos un perfil con el paciente acostado, el tubo va a estar del lado izquierdo y la placa del lado derecho. Y acá me voy a referir a la imagen de abajo, que está magnificada, la de arriba, donde podemos, fíjense que está el estómago acá, pero veo aire dentro del estómago, la pared del estómago la veo perfecta. ¿Y por qué veo también la pared del estómago? Porque tengo aire dentro de la luz y aire por fuera de la luz. Y esto es aire en el peritoneo. Lo mismo con asa de intestino delgado. ¿Está bien? Así que además puedo reconocer los múltiples niveles hidroaéreos en este paciente, aunque sea una radiografía de perfil de abdomen. Así que es una alternativa ante pacientes que no se pueden poner de pie. Claro que si el neumoperitoneo es muy extenso, bueno, esto mismo que les mostraba recién lo puedo ver en la radiografía de frente. Fíjense cómo se ve perfectamente bien el aire dentro de asa de intestino delgado, la pared del intestino delgado y aire por fuera de la luz. Bueno, esto lo puedo observar porque tengo abundante cantidad de aire en el peritoneo, y la explicación está en esta tomografía. Fíjense cómo veo aire dentro de la luz, aire en el peritoneo, y qué bien se dibuja, o se observa, mejor dicho, el espesor de la pared del intestino delgado, tanto en las imágenes axiales
como en esta imagen sagital. Otro de los lugares donde puede haber aire anormal es el retroneuroperitoneo. Es el retroperitoneo y esto se llama retroneuroperitoneo. Fíjense, las causas son múltiples, pero recuerden que hay algunos órganos que están allí, por ejemplo los riñones, que pueden tener algunas infecciones que generan, con gérmenes que generan aire. Puede haber traumatismos, eh, puede haber perforación de parte del tubo digestivo, como el duodeno, puede haber necrosis pancreática, etcétera, digamos. Pero vamos a este ejemplo, ¿no? La radiografía de tórax y parte del abdomen superior, donde podemos reconocer acá que hay aire anormal, porque esto no dibuja ninguna parte del tubo digestivo. Si ustedes se fijan con atención, es como que va disecando toda la grasa perirrenal, disecando acá lo perirrenal, inclusive acá disecando los planos grasos del pilar diafragmático derecho. Y en el abdomen, aunque tengo aire de distribución normal en el colon o acá en el estómago, observan aquí en la pelvis hay una serie de estructuras lineales o en rejilla con aire que se extienden un poco hacia la raíz del muslo izquierdo. Bueno, esto es aire en el retroperitoneo. Aire en el retroperitoneo, esto es un retroneuroperitoneo. Pero también puede haber aire en otras estructuras, por ejemplo, en canalículos biliares, y este paciente que tenía una derivación biliodigestiva, quirúrgica, entonces vemos cómo el aire del tubo digestivo pasa y rellena todo el colédoco, el hepático común y los hepáticos izquierdos y derechos, ¿no? Esto se denomina aerobilia, pero en un paciente que ya ha sido operado y que tiene una derivación biliodigestiva. Esta radiografía es una radiografía del abdomen de pie, observen el nivel hidroaéreo aquí en el techo gástrico. Como les comentaba al comienzo, en muy pocas ocasiones podemos ver neumatosis intestinal, que es el aire en la pared del propio tubo digestivo, y lo podemos ver, reconocer acá en la radiografía. Fíjense el colon descendente, pero el aire está metido dentro de la pared, fíjense, y se ve mucho mejor acá en la tomografía, en un corte coronal. Fíjense cómo el aire se distribuye dentro de la pared, como va disecando la submucosa, tanto en el colon ascendente como en el descendente, y esta tomografía con contraste estaba hecha en un paciente que tenía una isquemia intestinal y por eso la neumatosis. Les vuelvo a reiterar que identificar líquido libre intraperitoneal en radiología es muy difícil. Debo tener muchísima cantidad de líquido y para eso no necesito la radiografía. Lo veo al paciente, veo ese abdomen globuloso y lo examino y me voy a dar cuenta rápidamente que es muy probable que tenga una gran ascitis. Que si tiene gran ascitis, ascitis a gran cantidad de líquido en la cavidad peritoneal, fíjense qué pasa cuando hago una radiografía. Acá tengo un ejemplo. La radiografía del abdomen va a ser básicamente con densidad de agua, porque impresionante, todo lleno de agua, 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 así que no me va a aportar mucho. Si quiero reconocer pequeñas cantidades, utilizo la ecografía, que es un excelente método, como en la imagen de abajo, donde podemos ver en un corte sagital el lóbulo derecho, el riñón derecho, y aquí líquido libre en cavidad peritoneal, rodeando el borde hepático inferior e introduciéndose en el espacio de Morrison. O acá en la tomografía, digamos, a veces es necesario hacer una tomografía para buscar causas, y acá en este corte coronal vemos toda la cavidad peritoneal llena de líquidos, también acá un poco del hígado, y acá algunas asas de intestino sobrenadando en el líquido acítico. Pero ¿cuáles son las causas de líquido libre en peritoneo? Bueno, por supuesto, desde la sangre en traumatismos, o exudados en peritonitis, u otros procesos infecciosos o carcinomatosis, transudados en falla hepática o fallo renal, fallo cardíaco, malnutrición, hipoproteinemia, e inclusive si se rompe la vejiga puede haber orina en el peritoneo, si se rompe la vía biliar puede haber bilis, y eso se llama coleperitoneo, o linfa, ¿no? Cuando se rompe el conducto torácico, perdón, y puede haber. Entonces la radiografía tiene sus limitaciones, tiene sus ventajas y sus limitaciones. Y a modo de ejemplo le pongo esta radiografía con una señora con una masa palpable abdominopelviana. Le indican la radiografía, pero ¿qué me muestra la radiografía? Bueno, simplemente una masa, enorme masa con densidad de agua, con límites netos, que ocupa la cavidad pelviana y la región umbilical o centroabdominal, y nada más, pero no me dice nada más, con lo cual es bastante inútil, digamos, y es preferible solicitar una ecografía o una tomografía del abdomen con contraste.
Por un lado, entonces, nuestro contraste natural es el gas, el aire, y entonces tenemos patrones normales de distribución de aire y patrones anormales. ¿Qué otra cosa nos permite ver la radiografía? Las calcificaciones, que es algo extremadamente frecuente, y son múltiples. No me voy a detener en esto, les voy a mostrar algunos ejemplos. Sí me voy a referir a las litiasis, y les voy a resaltar acá que las urinarias generalmente son radiodensas, a diferencia de las litiasis biliares. Estas pocas veces tienen calcio, y por lo cual el mejor método es la ecografía, porque la radiografía puede no mostrarnos litiasis en la vesícula biliar. Entonces, si yo sospecho que un paciente tiene litiasis en la vesícula biliar, no le tengo que pedir una radiografía, le tengo que pedir una ecografía de hígado y vías biliares. Distinto es el caso si tengo un paciente con cólico renal y puedo solicitar una radiografía porque la tengo al alcance, es fácil, es disponible, es de bajo costo, y entonces puedo identificar una litiasis renal. Bueno, por supuesto que hay calcificaciones en otros lados, ¿no? Órganos que se pueden calcificar, quistes parasitarios, tumores, etc. Veamos algunos ejemplos. Radiografía focalizada en mi pelvis izquierda, acá el hueso ilíaco, la cadera izquierda, y acá superpuesto a los músculos glúteos, vemos esta serie de calcificaciones, que es la calcificación de los granulomas, que quedan de las inyecciones intramusculares, y se llaman se llaman farmacomas. Pero también podemos encontrar en esta pelvis de esta señora un montón de puntitos acá, redonditos, calcificados, que si pudiera mostrarles magnificados, tendrían un centro radiolúcido y que son flebolitos, calcificaciones de pequeños trombos de plexo pelviano. O acá, superpuesto al coxis, una calcificación redondeada, amorfa, que es la calcificación de un mioma uterino, que se ve generalmente en mujeres postmenopáusicas. En muy raras ocasiones la vesícula biliar se calcifica toda la pared, y entonces la denominamos vesícula en porcelana. Claro que los quistes hidatídicos, hepáticos, cuando muere el parásito suelen calcificarse, y acá tenemos un ejemplo, o calcificaciones vasculares, ¿no? Ateromas en la aorta, acá en la radiografía de frente o de perfil, calcificaciones, litiasis calcificadas renales, fíjense que es fácil, podemos identificarlas, pero a modo de ejemplo se pueden calcificar casi todas las cosas, o a modo de ejemplo acá, calcificaciones suprarrenales bilaterales, en un niñito que había tenido una hemorragia suprarrenal postnatal. Vuelvo a reiterar que los cuerpos extraños los vamos a identificar siempre y cuando sean radiodensos, o de densidad de calcio o densidad de metal, no los vegetales ni los plásticos. Y acá tenemos algunos ejemplos de un niño que se tragó una moneda, o este otro travieso que se tragó varios clavos. Fíjense cómo está proyectado dentro de la luz del colon transverso. O gente que tiene algunos trastornos psiquiátricos e ingiere utensilios, como aquí vemos en la radiografía de abajo, o que introduce objetos por orificios anatómicos. Y en base a esto, vuelvo a reiterar que el vidrio, podemos identificar trozos de vidrio siempre y cuando el vidrio tenga un espesor determinado, y la composición del vidrio, algunos de ellos tienen algo de plomo, y eso nos facilita mucho su identificación. Entonces hemos visto la radiografía simple del abdomen, los patrones normales de distribución aérea, los patrones anormales de gas, y pueden estar intraluminal, extraluminal o en otros lugares. También, ¿qué otras cosas podemos reconocer? Calcificaciones y cuerpos extraños, digamos. Pero existen muchos otros métodos para evaluar el abdomen, que vamos a ver en los próximos videos, como son los estudios contrastados del tubo digestivo, los angiográficos, la medicina nuclear, la ecografía, que nos referimos para la búsqueda de líquido libre en peritoneo, o la evaluación de órganos sólidos, como la tomografía computada o la resonancia. Inclusive en pacientes oncológicos veremos la utilidad más adelante para la estadificación de distintos tumores del tracto digestivo. Bueno, espero que les sea de utilidad. Hasta luego.